Un corte. Masachesi justifica, a mi juicio correctamente, su acción en función de los intereses legítimos del pueblo de Río Negro. Las provincias se encuentran todas en crisis. Esta crisis proviene de la aplicación de un plan de ajuste dispuesto por el gobierno nacional de acuerdo a lo comprometido con el Fondo Monetario Internacional, y estos ajustes perjudican muy seriamente el financiamiento de las provincias. ¿Y usted cree que eso justifica lo que hizo Masachesi? No necesariamente. Lo que yo creo que justifica lo que hizo Masachesi es que hay una enorme arbitrariedad en la relación entre las provincias y la nación y en las disposiciones que adopta la nación en función de este compromiso de ajuste. Me reitero, usted utiliza la palabra justifica. ¿Usted cree que de existir esa arbitrariedad a la que usted hace referencia, es factible que un gobernador, un hombre que representa la ley en la provincia, que juró por la Constitución, esté violando así la ley? La ley está violada desde el propio gobierno central, desde el momento en que le retienen fondos que son de la propiedad de la provincia de Río Negro, y del momento que se apropia de fondos que son provinciales, por ejemplo el Fondo Nacional de la Vivienda, o una arbitrariedad mayúscula que nos ha tocado a todos los argentinos, como se apropió de los depósitos a plazo fijo de numerosos argentinos. De manera que en este marco de distorsiones generales de las instituciones republicanas, en las que el federalismo de hecho no está funcionando, las provincias se han convertido en auténticas variables de ajuste. Y por eso es que las crisis provinciales no son nuevas. Hay 7 provincias en las que gobernadores renunciantes o intervenciones han certificado esta verdadera decadencia y distorsión y deformación del sistema federal argentino. Es presumible, si continuamos con este mismo programa económico, que las provincias como variable de ajuste deban ser intervenidas todas. Diputado, le pido su nombre, por favor. Carlos Ernesto Soria, diputado nacional por el Partido Justicialista de la provincia de Río Negro. Y usted, me imagino, tendrá otra óptica de lo que ha ocurrido. Sin lugar a dudas. ¿Por qué no me la cuenta? Yo creo que esto es una maniobra electoralista, demagógica y oportunista de alguien que sabía cuál es el final en la fecha de las elecciones que son próximas, el día 11 de agosto, con aproximadamente más de 40.000 empleados públicos, con un estado de ansiedad tremendo, luego de pasillar durante más de 40 días por Capital Federal sin encontrar una solución, porque el estado de desastre de la finanza del Banco Provincia es tal que ningún ministro de Economía reflexivo y racional podría haber atendido su reclamo, y mucho menos Cavallo, que está dispuesto a llevar este plan de estabilidad hasta las últimas consecuencias, y nos parece bien además. Mi provincia ha recibido en lo que va del año lo que nunca había recibido ni el doctor Álvarez Guerrero, ni en los 2 primeros años de gobierno del doctor Masachesi. Ha recibido por coparticipación sumas que no tienen absolutamente nada que ver, que no tienen precedentes. Todo esto a partir del plan de convertibilidad. Y así todo no pudo manejar la provincia. Creo que la actitud de Masachesi nos atormenta, nos confunde y sienta un precedente dificilísimo. Yo creo que eso es lo peligroso, ¿sabe? El precedente. Porque ¿qué pasaría si mañana Salta, Tierra del Fuego, dice: a mí no me convence estar dentro del Estado Nacional porque es arbitrario, y yo con los recursos que tengo, con mis riquezas, sería mucho mejor independiente? Y pienso que esto no es descabellado cuando en el mundo, Yugoslavia o Europa en sí, que uno pensaba que el mundo ya estaba cerrado y no había nuevos países, de golpe tiene lugares que se independizan. ¿No le parece un precedente peligroso? Peligrosísimo. En 1991, el Estado Nacional le dio el doble de lo que le dio en 1990. Y esto a su vez fue el doble en coparticipación de lo que le había dado en 1989. Por consiguiente, lo que tenemos en Río Negro es que se gastó de más. Y que además se administró pésimamente mal el banco de la provincia. Hasta el punto que vamos a ver mañana en los diarios, sin duda, denuncias de que a una empresa insolvente con un capital social de $50.000 se le dieron $20 millones, una empresa pesquera, de créditos incobrables. Este dinero, cuando un banco provincial lo presta y después no lo puede cobrar, va produciendo con el transcurso del tiempo un agujero muy grande. Por eso es que ahora el banco le debe a la nación aproximadamente $220 millones. Entonces, estas malas administraciones, pocos días antes de las elecciones, esto hay que justificarlo, y esto es realmente una verdadera patoteada, a la cual no debemos dejarlo pasar, no debemos tolerarlo, no debemos tratar de justificar con atenuantes,
porque esto lleva a un camino sin retorno y es absolutamente intolerable. Álvarez Guerrero, yo sinceramente no sé, no manejo las cifras. Si Río Negro le debe al Estado o el Estado le debe a Río Negro, sinceramente no lo sé. No puedo discutirlo. El propio ministro Cavallo lo ha reconocido a través de su publicación. Está bien, pero a mí lo que me preocupa es que son muchos los ciudadanos y los sectores de este país que perfectamente tienen legítimos derechos de sentirse acreedores del Estado. Imagino los jubilados, imagino los maestros, imagino las Fuerzas Armadas. Pero si cada uno de esos sectores o individuos, por ese criterio, decide yo me tomo algo del Estado por mi cuenta, este país dura lo que nada. Esto es un paso a la anarquía. Lo que ha hecho el gobernador simplemente es un acto de compensación. La propiedad de los bonos que retiene el Banco Central arbitrariamente es de la provincia de Río Negro. Hay bonos por 45 millones de dólares. Empleados del Hay bonos por 25 millones de dólares y esos bonos los retiene arbitrariamente el gobierno nacional. No es cierto. Ninguna de las dos afirmaciones son ciertas. En primer lugar, la provincia de Río Negro tiene una creencia que presuponemos, yo como rionegrino presupongo que es legítima. Es una creencia que viene de los gobiernos de facto y del gobierno del doctor Alfonsín, y que en este momento es un crédito litigioso que está en la Corte Suprema. Presumo como rionegrino, quiero como rionegrino que esa creencia sea legítima. Que no hay sentencia firme. Y espero ejecutarla el día que la Corte dicte la sentencia. Punto uno. Punto dos. La provincia, el banco de la provincia de Río Negro le debe al Banco Central 220 millones de dólares. 220 millones de dólares. Eso sí es cierto, eso sí es ejecutable, eso sí lo debe la provincia de Río Negro. En segundo lugar, decía el doctor Álvarez Guerrero que... ¿Cuál era tu segunda afirmación? Que hay una retención indebida. La retención la famosa retención de los BIC no es cierta. En el mes de mayo, el gobernador Masachesi, el secretario de Hacienda, un directivo del Banco Central y el ministro de Economía firmaron un acta. Por ese acta, el doctor Masachesi acepta que el remanente de los 15 millones de dólares que sí retiró en el mes de mayo también como auxilio financiero para poder pagar los sueldos del mes de mayo, quedasen en custodia, en garantía de todos los redescuentos que le había otorgado el Banco Central. En consiguiente, uno no puede firmar un acta de acuerdo un mes y al mes siguiente desconocerla y entrar por la ventana a un banco con el auxilio de la fuerza pública. Esa garantía fue reemplazada con la Yo quisiera separar dos temas. A ver, Porque es probable que cada uno de los dos tenga una parte de la verdad. O sea, supongamos que sea cierto que el Estado le debe a la provincia. Está bien, pero es diferente el problema. Yo quiero hacer hincapié en el otro tema. O sea, me debe el gobernador con el jefe de policía. Se resiste un empleado. Aquí están los nombres en el diario. Le dicen, señor gobernador, nosotros somos empleados del Banco Central, estamos custodiando esto. No, vamos a tomar las arcas del tesoro, a tomarnos el... A los Robin Hood, dice usted. Esto es impensable, no puede ser. Y lo peor de todo, es que después, cuando hace declaraciones Alfonsín, ¿no es cierto?, el presidente del partido, imagino que De la Rúa hará declaraciones pronto, porque De la Rúa opina sobre todos los temas graves de la nación. Lo he visto opinar sobre el caso Belucio, con vehemencia. No se me vaya del tema. Entonces, cuando opina una persona importante como Alfonsín, hace atenuantes y consideraciones que le quitan gravedad al hecho, y esto es más grave todavía que lo que ha hecho Masachesi. Yo creo que lo grave es que el ejemplo cunda y que se repita. Eso terminaría con un país como este. Esta mañana decía muy temprano... Pero, perdón, también es grave que De la Rúa no opine. Usted no me mezcle la interna de la capital. Tiene que dar el ejemplo, y el primer ejemplo lo tiene que dar el gobierno nacional, no apropiándose de fondos provinciales ni apropiándose de fondos de los particulares, como hizo, como retuvo los depósitos a plazo fijo de numerosos pequeños y medianos ahorristas del país. Nos tenemos que ir al corte, pero hay un tema clave. Esta mañana decía que si la solución no es política, la política sería la intervención y eso por lo visto favorecería a Masachesi porque lo haría víctima, la solución debe ser judicial. ¿Intervino ya la Corte Suprema de Justicia? Nosotros interpusimos una demanda, un proceso penal en el Juzgado Federal de General Roca, una denuncia, el día sábado, y además de eso el ministro Alanián le dio precisas instrucciones al fiscal federal de ese juzgado para que siguiera con todas las acciones que fuesen necesarias. Pero en la tarde de hoy la Corte Suprema ya se pronunció en un fallo suscrito por 6 de sus miembros, los que estaban en Capital Federal, declarando la indisponibilidad de todos los fondos que tenga el Banco de la provincia de Río Negro, que reciba la provincia de Río Negro por coparticipación federal y por regalías. Y bueno, creo que en esto tiene la palabra la justicia. Yo no creo en la intervención. Honestamente me resisto a creer que sea necesaria la intervención federal en mi provincia, porque hasta el día viernes
funcionaban los tres poderes en forma armónica e interactuada. Y esta bravuconada política, este acto de valentía que podría haber sido considerado un acto de valentía política en un gobierno militar, en un gobierno de facto, que no tiene nada que ver en el marco de la democracia, tiene que ser castigada bajo la óptica de la justicia. Me consuela una cosa. A ver, dígame. El gobernador de Córdoba, radical también, dijo, aquí no haríamos eso. Y el secretario de Hacienda del gobierno de Córdoba, en el diario Córdoba de hoy, dice, un gesto lamentable. O sea, no todo el radicalismo está perdido. Nos vamos a ir al corte antes de presentar el programa. El diputado Álvarez Guerrero hablaba del ajuste, del fondo y de todo eso que obviamente está existiendo en la Argentina. Hay un ajuste. El embajador Landó, que es el presidente de la Sociedad de las Américas, decía el viernes en Washington lo siguiente. ¿Lo podemos? Presenté este proyecto porque creo que las jubilaciones de privilegio no son un derecho adquirido. Creo que son